continuar con nosotros en su programa. Miren, uno a veces no le gusta tratar situaciones que a veces son un poco complicadas en la mañana, porque cuando la gente sale de su hogar, lo que quiere es cierto nivel de tranquilidad y paz espiritual que les permita pasar un día con cierta tranquilidad, sin ningún tipo de resalto y situaciones que a veces no le generen incertidumbre. Hago esta introducción en el orden siguiente. En el día de ayer ocurrió un aparatoso accidente en el este del país, en Atomayor, en la carretera Atomayor, Sabana de la Mar. En ese accidente falleció dos niños que iban en un autobús que transportaba estudiantes y adicionalmente con una patana colisionaron y generó 13 heridos, niños y 2 fallecidos en esa situación. Y uno se pregunta qué está pasando en la mentalidad de nuestros conductores. ¿Qué está pasando en la mentalidad de los conductores de la región este del país? Porque en cada momento hemos despertado espantados con aparatosos accidentes que se han producido en la región este del país. Una zona que fundamentalmente es una zona básicamente turística, donde hay un mayor nivel de presencia turístico. Y ahí vimos el caso de la guagua aquella que se volcó y que fallecieron algunos turistas y otros quedaron heridos, que al final de cuentas le crea grandes dificultades al país en materia de información por la cantidad de accidentes. Pero no solamente en la región este del país. El tramo que corresponde a San Cristóbal Baní, la cantidad de accidentes y de muertos que se han producido en esa zona y en esa carretera son extremadamente largos. Y ni decir en la autopista Duarte la cantidad de accidentes que se producen. Pero vamos a tomar algunos parámetros para señalarlo aquí. Uno de esos parámetros que podríamos decir corresponde a la irresponsabilidad que tienen las autoridades para reducir la velocidad. Por ejemplo, el gobierno ahora llegó a un acuerdo con una compañía de esas digitales para supervisar, vigilar las autopistas en todo el territorio nacional, que le permitirá un grado de información, porque el Estado o las instituciones, por ejemplo, como la DGC, como Intran en este momento, y otras que en otro momento tenían otro nombre, Obras Públicas, que también tienen unas responsabilidades sobre las carreteras, los ayuntamientos, que también tienen una responsabilidad sobre las carreteras, no tienen estadística de las cantidades de accidentes que ocurren y en los lugares que ocurren. ¿Por qué digo esto? Porque eso le va a permitir a las autoridades tomar acción en un momento determinado para corregir esa situación. Si en un lugar se producen permanentemente accidentes, ¿cuál debería ser la responsabilidad de esas instituciones del Estado que tienen que ver con el tránsito? Colocar cámaras de vigilancia que le permita determinar por qué en esos lugares se producen esa cantidad de accidentes. Si es por del diseño de la carretera, si es por la alta velocidad de los conductores, si es por visibilidad que se produce con algunos letreros que hay que llaman la atención y provocan que el conductor se distraiga. Entonces eso les va a permitir un nivel de información para corregir esas situaciones que se produzcan en esos lugares. Los accidentes generalmente se producen en lugares específicos. Esos accidentes, por ejemplo, en el bulevar que se inauguró en el 2013 durante el reinado de Danilo Medina, la cantidad de accidentes que se han producido en ese lugar específicamente no son 1 ni 2. La cantidad de muertos y de lesionados permanentes que se han producido en ese lugar no son 1 ni 2. Y eso sigue. Y uno no ve ninguna respuesta positiva de esas autoridades que están en esas instituciones. Sencillamente lo que uno lo encuentra haciendo labor de pasarela, dando informaciones que a veces no corresponden con lo que es el derecho que tienen los ciudadanos a la vida
porque en la carretera una irresponsabilidad se da como resultado de una acción que usted puede corregir o no puede corregir, dependiendo de la actitud que asuman las autoridades. Uno vive colocando informaciones, por ejemplo, en el caso de las grandes patanas que transitan en nuestras carreteras en todo el territorio nacional. Hay forma de reducir la velocidad de eso, porque mecánicamente se puede controlar la velocidad con los dispositivos que hay. Y generalmente, muchas de esas empresas que tienen vehículos pesados tienen un monitoreo digital de eso. Y ese monitoreo digital le puede decir la velocidad que van esos vehículos a diferentes lugares. Y a los dueños de esas empresas, ni a los funcionarios de esas empresas, le importa a la velocidad, lo que le importa es que la mercancía llegue en el tiempo que ellos entienden que debe de llegar. ¿Para qué? Para seguir utilizando esos vehículos. Y uno lo ha dicho en varias oportunidades, el caso particular, y lo vamos a repetir hasta la saciedad, hasta que nos pongamos sordos. La cantidad de vehículos que transportan combustible en la República Dominicana, somos afortunados que no se han producido un accidente de magnitudes extremas. ¿Por qué? Porque cuando usted ve en esas autopistas que nosotros tenemos, un camión con 2 colas de GLP arrastrándolo, o de combustible de diferentes niveles, usted se presina y dice, ¿por qué las autoridades permiten que un camión tenga detrás 2 colas para reducir los gastos que tienen esas empresas con relación al transporte de esas mercancías? Porque anteriormente un camionero tenía un ayudante, ya eso no es posible. El camionero tiene solamente el chofer, el conductor, y por ejemplo en el caso de las que transportan mercancías, un montacarga que el mismo chofer hace el trabajo. Pero no solamente eso, sino en las condiciones en que esos conductores realizan su labor. Una labor que a veces son de 48 y prácticamente duran la semana de entre el vehículo en los tiempos donde cargan la mercancía, durmiendo en el vehículo en condiciones muy desfavorables. Y eso le genera una situación de estrés y de cansancio que a veces genera una serie de situaciones que la estamos sufriendo muchos dominicanos, y aquellos que más lo sufren son aquellos que de una u otra forma reciben un muerto, un herido o un lesionado permanente. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar en esa situación? ¿Hasta cuándo las autoridades van a tomar las medidas que deben de tomar para enfrentarse a esa situación? Y no solamente eso, sino el otro elemento mucho más peligroso y mucho más peor, que es el caso, que la mayoría de esos vehículos la están conduciendo personas jóvenes. Pero a esas personas, primero, no se le da ningún curso. Segundo, no se le hacen pruebas antidoping para ver en qué condiciones emocionales están esas personas. Y en tercer lugar, no se le dan los adiestramientos necesarios para que ellos conduzcan adecuadamente y que sepan las responsabilidades que tienen en sus manos cuando andan en un vehículo de ese nivel. Y finalmente quisiéramos hacerle un llamado a la DGC, principalmente de aquí de Santiago. Las guaguas que transportan personal, esas guaguas amarillas, para que la gente lo entienda más claro, ahí en esa circunvalación andan como la honda del diablo para utilizar el lenguaje que utiliza la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque a veces salen tarde de los puntos donde la guardan las guaguas, de los centros donde están de acopio de esas guaguas. Los choferes salen tarde. ¿Qué ocurre? Se trasladan a alta velocidad, cruzando los semáforos en rojo, haciendo unos rebases extraordinarios. ¿Por qué? Porque la gente que van a zona franca deben llegar a una hora determinada, y si ellos llegan tarde, los empleados llegan tarde. Entonces hay que ponerle costo a eso. Los dueños de esas guaguas amarillas, para que evitemos un accidente de marca mayor aquí en Santiago, que le pongan freno y que la DGC asuma el papel que debe de asumir. Muy bien, importante ese comentario de Divino Castillo. Vamos ahora